No olviden que creo que este 27 se cierra una tarea. Estén pendientes del aula virtual siempre, por las tareas que tocan. Bien, prosiguiendo. Nos quedamos en esta diapositiva hablando de estos caminos falsos de la felicidad. Y lo que dijimos, pues pusimos de ejemplo ahí a Hitler, a Julio César, con respecto a cómo terminó su vida. Pero si analizamos también el tema de la riqueza, podemos ver que mucha gente se vuelve esclava de la riqueza, pierde la esencia de vivir tranquilo, en paz. Pasan normalmente preocupados porque ahora le raptan a sus hijos, o atentan contra su vida, o se meten los ladrones. O sea, pasan prácticamente preocupados por todo eso y no logran vivir realmente en paz. Además de que hemos visto gente que aún siendo millonaria, pasan, ¿cómo se puede decir? No, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se le puede llamar esa palabra? Es que hay una palabra en inglés que es workaholic, que se refiere a alguien que está como afanado por el trabajo, demasiado viciado por el trabajo. No sé si hay algún término novedoso para referirse a esa misma palabra workaholic. No sé, trabajólico, trabajólico podríamos llamarle. Alguien que pasa asfixiado del trabajo al grado que ya ni siquiera le interesan sus hijos ni su esposa. Es decir, lleva incluso trabajo al hogar, afanado de tanta riqueza que ya ni siquiera tiempo para la familia posee. Entonces, si eso es ser feliz, yo digo que realmente no lo es, ¿verdad? Porque realmente hay cosas importantes en la vida. Dime, Kelly. Dime, te escucho. Ya las personas que esta cantidad de dinero, o sea, personas con un estatus social alto y piensan que ellos, y dicen que ellos quisieran ser como ellos. Y yo pensaba en lo que usted decía, que ellos no tienen como una paz, es decir, voy a ser libremente, así como uno pues que normal, sin miedo a nada. ¿Mm? Y ellos no, o sea, ya la perspectiva de ellos cambia totalmente. Totalmente. Lo más que nos preocupa a nosotros es que nos roben el celular. Es lo más que nos preocupa. Pero en realidad ni siquiera por el celular seríamos capaces de poner en riesgo la vida. Lléveselo. ¿Verdad? Sí, eso lo podemos llegar a recuperar. Pero hay gente que no, que aún en abundancia pasan tan atados a esa situación. Como les comentaba, igual el tema de la fama. Habría que preguntarle a personas como, no sé, a Justin Bieber por qué le escupió a un fan. Habría que preguntarle, digamos, a Miley Cyrus por qué después de ser la chica Disney se convirtió en la mujer tan desenfrenada que llegó a ser, ¿verdad? Casi hasta grotesca. Eh, Cambiando completamente qué imagen que tenía, ¿cierto? Tanto de esa fama, ¿verdad? Que tuvo que pegar una mutación total de su ser, cortarse el cabello, tatuarse el cuerpo, ya no cantar cosas bonitas como cantaba con aquella música country que cantaba con el padre. Ahora, pues, drogas, alcohol, ¿verdad? Desenfreno, vida promiscua, es lo que vemos en muchas de sus canciones. Eh, Siempre hay unos que otro hit que pega obviamente por el contenido bonito, pero también hay otras canciones que básicamente nos enseñan, ya ni siquiera como llevan algo de buen contenido como era antes. Tan drástico cambio. O sea, eso es lo que produce la fama. Detestar realmente lo que llegó a vivir. O sea, llegó a la cúspide de cualquier chica que desearía ser un emblema para Disney, ¿verdad? Llegar a ser obviamente tan famosa que la tengan en todos los lugares, ¿verdad? Mochilas, carteras, loncheras, muñecas, ¿verdad? De todo hicieron de ella, con el rostro de ella. Tanto se hartó de eso, ¿verdad? Significa que la fama no la hizo feliz, ¿verdad? Y es un ejemplo claro de cómo la fama asfixia. Hay un experimento social muy interesante con Cristiano Ronaldo, que dice que él siempre le gustaba tomar cafecito en la Plaza de Madrid y ya no puede. Hicieron el experimento con él, se lo llevaron a la Plaza de Madrid a que se tomara el cafecito con cámaras escondidas y apenas le sirvieron el café, Cristiano, ¿verdad? Una foto, ¿verdad? Quiere darle un sorbo, Cristiano, una foto. Y no lo dejaron, se le enfrió el café. Después ya de rato dijo, y este café no está bueno. No pudo disfrutar su cafecito como hacía en su tiempo de juventud. La fama lo tiene asfixiado. Y hay cosas que, miren, la fama, mucha gente aspira a ella, pero hay momentos en que uno dice, hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Una cosa es la imagen y otra cosa es lo que realmente hay en el interior. Ahorita que salió esa famosa serie de Netflix acerca bueno, serie, no, película sobre Marilyn Monroe, nos damos cuenta de muchas cosas, y es que es muy biográfica y no es simplemente una novela, si representa lo que realmente fue, lo que pasó con ella, pues nos damos cuenta realmente que la imagen bonita de las revistas y todo eso, ¿verdad? Estaba llena de vacío por dentro, ¿verdad? Detestaba de alguna manera el personaje que ella hacía en lo público.
eh, pero tenía que cumplir con el perfil porque si no la botaban de películas, que ella quería ser artista, según la trama de la película, lo que ella quería era ser una verdadera actriz, sentir que actuaba. Y por eso detestaba esas películas donde veían corte, 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 detestaba ese tipo de películas porque no dejaban que el personaje se desarrollara lo suficiente. Algunos actores de hoy en día incluso llegan a decir eso. ¿Quién fue el último que dijo eso? Que recuerdo que dijo de que detestaba andar grabando con pantallas verdes porque ya no puede desarrollar el personaje como lo hacía como en las grandes películas, que le dejaban actuar una media hora de actuación, ¿verdad? Hasta que terminaba el personaje. Ese tipo de aspiraciones artísticas se pierden a veces por la prisa, la fama y el exceso de fama en ese sentido. Lo que quieren es vender, no quieren realmente desarrollar el arte. Entonces se cambia completamente. Y ellos no querían ese tipo de fama, una fama que sienten que no hicieron mucho. Quieren sentirse, no sé, realizados en la actuación. Pero cuando de repente solo te graban un poquito tu cara y el resto es puro CGI, pues creo que no satisface tanto. Estudiaron tanto actuación para grabar solamente de una hora y media de película, 20 minutos de cara, parece como que se le pierde un poquito la gracia a la actuación. Y algunos incluso llegan a detestar ese tipo de cine por eso. Ahí tienen a Martín Scorsese hablando pestes sobre las películas de Marvel, ¿verdad? Porque realmente dice que eso ya no es cine, eso ya solamente es venta para el consumidor, pero no es arte ya, ya se perdió el sistema del arte. Entonces, es interesante que hay gente que aspira a cosas que no es una fama efímera, sino en todo caso sería una fama bien ganada, ¿verdad? Pero aún así llegan a cansar de ello, como detestan a los paparazzis, por ejemplo, que les arruinan la intimidad. Vimos a John Cena enojado porque un hombre de que entró a una tienda empezó a grabarlo. Y después le dice, John, una foto. Y le dice, ni me pediste permiso para estarme grabando y quieres una foto conmigo. No, olvídalo, ¿verdad? Están hartos de los fans, de la gente que los llevó a ser quienes son. Entonces es parte de lo que nos demuestra que no se cansa de la felicidad. Si fueran felices, pues a todo mundo, ¿verdad? Dándole fotos a todo mundo y firmándole a todo mundo. Pero son seres humanos y se cansan de ese tipo de atención constante. Hay quienes incluso han golpeado a fans por renunciar a ese tipo de fama. Entonces, es parte de lo que de alguna manera Sócrates anticipaba. Y el tema también del placer. El placer desmedido también genera más bien esclavitud. Vuelve a la persona viciosa, ¿verdad? Además que le roba lo bonito y lo personal que tiene, o por ejemplo la vida de una sexualidad sana, ¿verdad? Al grado que, por ejemplo, una persona que ve demasiada pornografía es alguien que en la vida de pareja no rinde. En la vida de pareja se le hace aburrido y por tanto arruina la relación de pareja. Y después se preguntan por qué tanto divorcio en el mundo, ¿verdad? Eh, y la otra circunstancia también interesante y polémica, que hay gran ironía, ¿verdad? Muchas mujeres luchando para evitar que se cosifique a la mujer, que se objetivice a la mujer, ¿verdad? Y por otro lado, otras mujeres, ¿verdad? Objetivizándose extremadamente en las redes sociales, con sus bailes, sus trends, ¿verdad? Y no digamos la pornografía que se vende también en internet. Ya pierden hasta la dignidad, ¿verdad? Yo he visto gente incluso de esta misma universidad, jóvenes de universidad, que de repente cuando salió la noticia de esta chica que baila música árabe que se llama Onice Flores, que salió la supuesta noticia que hasta los medios, imagínense que ver a la prensa dándole popularidad a que esta chica va a abrir un OnlyFans. Imagínense qué tremenda circunstancia. Hasta el periodismo cayó en una basura de periodismo. Pero eso es lo que exaltan. Y lo más triste es que la gente que ve esas noticias dice, ¿verdad? Ya me están dando ganas a mí también de abrir uno. O sea, qué increíble. La pérdida de dignidad, la pérdida de autorrespeto. Se perdió por completo, se ha perdido por completo en este país. Evelyn, te escuchamos. Sí, es verdad, hace como 3 días estaba viendo esa noticia, pero pusieron las 5 hondureñas que habían abierto esa plataforma de OnlyFans y que pues hasta los precios pusieron como para que se Sí. animaran a inscribirse. Ahí tienen tanto culpa la mujer como los hombres también. Porque hay un montón de hombres pagando por eso. O sea, es increíble. Y después les molesta porque les pongan el título que no les gusta escuchar, prostituta. No les gusta escuchar el título porque para ellos prostitución creen que solamente es entregarse a un hombre físicamente. No también exhibirse de esa manera es prostitución.
Porque ¿qué significa prostitución? Es hacer algo que estaba prohibido. Tiene que ver con la idea de algo que se hace prohibido y se vuelve público, se hace descaradamente. Entonces, evidentemente, enseñar un desnudo es algo íntimo, ¿verdad? Se prohíbe incluso en la ley que la gente ande desnuda en la calle, está prohibido. Y a pesar de ello, se exhiben en esas redes. Por tanto, que no les moleste, ¿verdad? Que les digan lo que son. Porque son prostitutas. Son prostitutos también, porque hay hombres que lo hacen también. Entonces, esa es la realidad moral de este país, de muchas, de algunas, no de muchas, de algunas de las mujeres que no pierden completamente su dignidad. Ah, es tanta el hambre, digo yo, o sea, y tanta en la incapacidad de no poder ganarse sensatamente ese dinero, astutamente ese dinero. Algunos dirán, es que ganan más rápido dinero y grandes cantidades. Entonces, el problema de la avaricia, ¿verdad? La falta de valores por el amor al dinero. Betsy, dime. También creo yo que se debe todo eso, ¿verdad? Porque hoy, como decía usted en las noticias y en todo, es un solo descontrol. Y creo que también es lo que está ahí arriba, como la falta de, o la ignorancia, Sí, la falta de conocimiento, sí. ¿verdad? Que trae todo eso ¿Saben? a la vida y o la necesidad de fama también, como decía usted antes. Sí, sí. Fíjese que yo cuando miro estas noticias de estas chicas que se abren ese tipo de páginas y a la par veo programas que yo sigo, por ejemplo, de Shark Tanks Colombia, Shark Tanks México, y veo estas empresarias como esta, no sé, Marisa, como esta Patti Almendaris, Patricia Mendaris, mujeres y hombres que se ganan dignamente su dinero con astucia, inteligencia y capacidad empresarial. Gente que tiene un nivel de intelecto increíble. O sea, solo busquen el perfil educativo que tiene doña Patricia Almendaris en México. La mujer es un gurú de las empresas, ¿verdad? Nacionales, porque es muy nacionalista. Es decir, muy nacionalista en el sentido de le gusta conservar lo patrio, lo cultural. Eh, y con esa astucia, emprendimiento uno de los famosos Shark Tanks, que creo que es colombiano, si no me equivoco, ya está mayorcito él, no recuerdo cómo se llama él, dice que su niñez, cuando estaba niño, su familia vendía mangos y él, para aprovechar lo de los mangos, dice, pues yo lo que hacía era preparar fresco de mango y rentaba, alquilaba mis cómics desde niño, haciendo negocio. La astucia, ¿verdad? Dice que rentaba los cómics y le vendía fresco de mango a la familia y también se ganaba su dinerito alquilando cómics para que los hipótesis llegaran a leer los cómics ahí pagando una pequeña cantidad, ¿verdad? Y poder tomar, disfrutar también un fresquito de mango de la familia. ¡Qué astucia! Así comenzaron todos, siendo astutos, como tiene que ser, verdadera astucia, digna astucia, la del hombre pensante y mujer pensante, que saben cómo invertir su tiempo, que saben también lo que implica el sacrificio de entregarse a eso de lleno, pues, a ese tipo de compromisos. Eh, que saben discernir también cuando alguien dice falsedad y verdad, porque cuando vemos que algunos de los proyectos rebotan ahí y dicen, no, no, tu evaluación está demasiado cara, es porque le saben a la matemática, le saben a la economía, le saben a la parte del cálculo de ese tipo de márgenes y todo eso. Ese tipo de mujeres son las que a mí me asombran. Ese tipo de hombres son los que a mí me asombran. ¿Verdad? Ese tipo de personajes también existen en Honduras. También aquí hay grandes inversionistas. Personas que podrían ser ejemplo y modelo para esta ciudadanía, que los periodistas se dieran la tarea de investigar quiénes son para promover este tipo de modelos en este país. No, eso no les importa. Ya se acabó el periodismo en este país. ¿Verdad? Solo es copy-paste de páginas, ¿verdad? De páginas ni siquiera confirman la noticia y publicar obviamente lo más inservible del país. ¿Verdad? Esa es la tristeza de estas redes sociales. Cómo tienen al pueblo prácticamente adormecido, alienado y embrutecido. Porque eso es lo que sucede con esto. Generamos una generación que Agustín Laje, muy, ¿cómo se puede decir? Muy filosóficamente, pero también muy directamente, llama pues una generación, y disculpen la palabra, pero él dice, es una generación de idiotas, la que está generándose por toda esta influencia negativa de los medios de comunicación y por los caprichos ideológicos de muchos partidos políticos también que motivan este tipo de embrutecimiento masivo, y que realmente da mucha pena ver cómo la gente deja de ser más intelectual y dejarse alienar fácilmente. Por otro lado,
Hay una serie de escuelas socráticas que las vamos a ver. No son fundadas por Sócrates, sino que son discípulos de Sócrates que siguieron algunas de las ideas y hasta las llevaron al extremo. Se pasaron un poquito de la raya. Muy brevemente, creo que la que veremos un poquito más amplia era la de los cínicos y la demás solamente una pequeña definición de qué trataba, porque no queda el tiempo para ver cada una de las escuelitas chiquititas. En este caso, pues los cínicos, fundados por Antístenes de Atenas, lo puse en rojo, no es un sistema filosófico, es más bien un sistema subversivo, demoledor de valores, porque obviamente iban remando contra corriente. Vemos a cómo Rafael Sanzio en la pintura del Ágora de Atenas pintaba al señor Antístenes tirado en el suelo. Otros artistas cuando pintan, por ejemplo, a Diógenes, lo pintan dentro de un gran odre quebrado, ¿verdad? Leyendo ahí, ¿verdad? Como una especie de mendigo intelectual, así lo suelen representar. Hombres que iban remando contra corriente, detestaban de alguna manera el lujo, la comodidad. El primero es Antístenes de Atenas. Quiero aclarar que la imagen que está aquí no es de Antístenes, es del siguiente filósofo. No encontré una imagen bonita que me sirviera para explicar lo que a continuación voy a poner. Y esta vino muy bien al clavo, aunque es de Diógenes. Esta es de Diógenes el cínico. Pero entendamos que hablamos de Antístenes. Antístenes, igual que todos los cínicos, de alguna manera pasaban en este pórtico que llamaban el Quinosarges o el Sinosarges. Quinosarges viene de la palabra kine, que significa perro, y Sarges significa pues gimnasio. El gimnasio del perro, gimnasio del can. Kine es la palabra que da origen a la palabra canino. Y por tanto pasaban así tirados en la calle, ¿verdad? Como que fueran hombres harapientos, pero intelectuales, porque si se fijan en pergaminos, están leyendo, no están ahí perdiendo el tiempo nada más esperando limosnas, no pedían limosnas, simplemente vivían así en la calle, como tratando de vivir como ermitaños, pero sin abandonar la cosmopolita, sin irse de la ciudad, porque habían también ermitaños de diferentes culturas religiosas que también escapaban de la mundan, de la, ¿cómo se puede decir? De lo mundano, yéndose a cuevas, como hacían los primeros cristianos, que algunos cristianos se fueron a vivir hacia los desiertos y a las cuevas, pero, o a fundar conventos afuera, pero en este caso ellos no, se quedan ahí, se quedan dentro del pueblo, para también indagar la cultura humana. Ellos condenaban el lujo y la comodidad, ¿verdad? Solo la felicidad se alcanza solamente por la virtud. Trataban de vivir una vida muy sobria, ¿verdad? Con lo justo, con lo necesario. No respetaban las convenciones sociales como el andar bien vestido, elegantes. Vean, por ejemplo, la mayoría de la gente andaba ahí con sus dos mantos, por lo menos. El manto de una sola pieza, ¿verdad? Y algún manto para cubrirse del sol o del polvo, lo que sea. O de la lluvia incluso. Y además sus joyas, sus turbantes, algunos también. Eh, y en este caso, pues solamente ellos andaban ahí con un solo mantito enrollado nada más. Eso les bastaba. Con el mismo manto se lo enrollaban hasta la cabeza, como el señor Sócrates. Por lo cual trataban de vivir en sobriedad, alababan, lo único que alababan de la cultura era el trabajo duro, ¿verdad? Eso les parecía que sí era humanizante. Y de alguna manera vivían una vida llena de sobriedad, de austeridad y mortificación. ¿Verdad? Ayunaban, ¿verdad? Guardaban obviamente muchos, no andaban ansiando placeres de tipo digestivo como comer grandes banquetes, comían lo necesario. Incluso se dice que comían hasta carne cruda, ¿verdad? Si yo lo único que había cercano, pues lo único que hacían. No tenían cocina, pasaban en la calle, así que la carne que encontraban y le regalaban, que cruda, pues cruda se la comían sin mayor problema. Vestían ropas toscas, comían alimentos sencillos y dormían en las calles o bajo los pórticos. En el caso de Antístenes, pues es lo que nos enseña, condenar el lujo y la comodidad porque eso esclaviza al ser humano. Ahora bien, el otro personaje que tenemos que mencionar es el señor Diógenes, Diógenes de Sinope. Él sí es el que está dentro de estos odres, con una lámpara encendida en pleno día. Se dice que caminaba por las calles lanzando un grito de, ¿cómo se puede decir? Un grito de, ¿cómo se puede decir? De crítica social. Ya vamos a mencionar cuál es el grito que él mencionaba. Y por eso seguramente mucha gente lo consideraba un loco. Quizá Nietzsche, también el filósofo Nietzsche, cuando escribe la obra La Gaia Ciencia y escribe aquella historia de un loco que anduvo por las calles gritando y hablando, quizás se habrá inspirado en la idea de Diógenes para hablar de ese personaje ficticio y dar sus enseñanzas. En este caso, Diógenes se burlaba de los hombres de letras por leer los libros de los sufrimientos de Odiseo y descuidar los propios. Es decir, andaban más preocupados, así como la gente de hoy en día que anda más preocupada por Messi o Cristiano Ronaldo que por su propia vida, que está más preocupada por
no sé, por Dahmer que es por su propia vida, que anda más preocupada por, como pasa con esa chica por BTS que por su propia vida. Entonces, la gente que se afana por las cosas tan efímeras, ¿verdad? A él le provocaba seguramente ñáñaras, porque obviamente hay cosas más importantes, claramente hay cosas más importantes. La gente, a mí, por ejemplo, me llena de mucha, lo que llamamos ñáñaras, ¿verdad? Me da cosa ver que hay gente que se afana tanto por tener amistades extranjeras y no es capaz ni siquiera de establecer un diálogo coherente con sus propios padres, ¿verdad? Qué triste querer salir en las redes sociales ahí a querer ser, ¿cómo se llama? Extrovertido con todo el mundo y a la vez, y en el hogar, pues no somos para nada extrovertidos con la familia. Somos callados, apartados, nos cansa estar con la familia. Entonces, a veces es un poco incoherente. Y en este sentido, pues evidentemente hay que tener lo propio también. Es lo primero, más que las fantasías. Ahí veo una joven que me llama mucho la atención porque es un fenómeno muy extraño. Es una chica que me parece un fenómeno extraño porque se sabe toda la mitología de Tolkien, todo lo que tiene que ver con los gnomos, las hadas y todos los elfos, toda situación, duendes o enanos. Con todo eso, se la maneja de principio a fin. Agarró los libros de Tolkien como un cristiano que se sabe toda la Biblia, ¿verdad? Así, los libros de Tolkien. Y uno se pregunta, está tan joven y toda su vida la ha dedicado solo a estudiar eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Malgastó su vista porque hasta lente se ocupa, ¿verdad? A su corta edad. Eh, y el contenido que tiene y retenido es completamente inútil para la vida. Inútil. Pero eso es lo que es la afana. Y estoy completamente de acuerdo con que cada quien busque su forma de entretenimiento, pero caer esclavo de eso, a grado que no le interesa el resto de cosas más importantes, al resto que se nota realmente que pasa tan, ¿cómo se puede decir? Pasa completamente alienada de eso que logró aprender. De hecho, su TikTok es de eso. Su TikTok es hablar de Tolkien y de explicar y debatir sobre los temas, como los que debaten cosas de Marvel y DC Comics también, ¿verdad? Es decir, pensemos bien en qué estamos gastando nuestra vida, porque solo tenemos esta vida terrenal. Después, no sabemos si algunos tendrán la oportunidad de seguir viviendo o no, ¿verdad? Por lo menos cristianamente hablando, no todos van a poder sobrevivir. Llegarán algunos a la extinción eterna y otros tendrán vida nueva. Así que hay que pensar dos veces en qué estamos malgastando el tiempo, porque la vida se nos va. Dice este famoso expresidente de Uruguay, que se llama Pepe Mujica, dice que cuando malgastamos el dinero, no estamos gastando el dinero. Cuando malgastamos el tiempo, no estamos malgastando el tiempo, lo que estamos malgastando es la vida, porque es la vida la que se nos va. Es la vida la que malgastamos cuando compramos cosas inútiles, cuando consumimos cosas inútiles, cuando saturamos la mente de cosas vacías. Lo que estamos gastando es vida, ¿verdad? Es que es increíble solamente ponerse a pensar que hubo un espermatozoide que pudo llegar a forjar un óvulo, fecundándolo, que pudo llegar a darle vitalidad a ese óvulo para generar una vida nueva, um, y que de pronto ese puesto de existencia lo ocupe alguien que echa a perder su tiempo de vida. Es increíble, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios no es un tirano. Gracias a Dios no es un tirano. Y nos manda a la existencia solo a los útiles, ¿verdad? De vez en cuando nace uno que otro inútil porque hay total libertad de aparición de seres. Por eso hay gente diversa, porque no hay dictadura de parte de Dios de decir, solo voy a permitir que nazcan los útiles, los inteligentes. No, permite que también haya gente también que desperdicie su tiempo de vida, quizá para que nos sirva de espejo, para poder aprender, obviamente a partir de ello, lo que no hay que hacer. Quizá también para eso sirve. Pero lo cierto es que es importante aprender a utilizar bien el tiempo. ¿En qué eres hábil? Y él respondía de manera irónica, yo soy bueno en mandar. Yo soy bueno en mandar. Un comediante creo que es español, le preguntó a alguien del público, ¿qué le gustaría hacer a usted? No, ¿qué está estudiando tal carrera? ¿Y qué te gustaría hacer en la vida? Le pregunta. Le dice que está estudiando ingeniería. ¿Y qué te gustaría hacer en la vida? Le dice él. Pues gerente, le dice. Y le dice el comediante, pues sí, ¿no? Pues sí, claro.
Claro, todo el mundo quiere mandar a los demás. O sea, de pronto llegas a la entrevista de trabajo y te preguntan, ¿verdad? ¿En qué eres bueno? Ay, soy bueno en mandar. ¿Verdad? Claro que sí, a todos nos gustaría mandar al resto. Entonces, de cierta manera se burlaba esa parte, ¿verdad? Que de la incoherencia, de soñar demasiado. No, hay que tener también los pies puestos sobre la tierra. Pero esta es una forma irónica de alguna manera de platicar con la gente. Los cínicos eran muy irónicos. Ya veremos una gran ironía que hizo con un gran personaje. Diógenes caminaba por Atenas gritando, busco hombres honestos, busco un hombre honesto, ¿verdad? Y lo hacía en medio del pueblo, porque era una crítica social, era una especie de, ¿cómo le llamaríamos hoy en día? Un performance. Era un performance donde él salía a la calle con esa lamparita encendida, gritando, busco hombres honestos en medio de un montón de gente. Es un ataque irónico, sarcástico, como diciéndole en la cara a la gente, aquí no hay gente honesta, ustedes no son honestos, aquí todos son corruptos. Porque me imagino a un hombre como él pasando en la calle, miraba quizá cómo negociaba el comerciante, miraba de repente cómo el tejedor de telas, ¿verdad? Se vivía la gente, los diálogos que habían también de compinches que estaban dispuestos a robar a otro, ¿verdad? Miraba todo eso. Es que eso es lo que le daba a él la pobreza en la que vivía, le daba la oportunidad de ser invisible en medio de toda la sociedad, alienada, llena de idas y venidas, ¿verdad? De pláticas. Entonces, un hombre harapiento, tirado en el suelo, muy astuto, ¿eh? Pues solo le queda aprender, porque la gente ni le pone atención. Ah, es un hombre harapiento. Mas no sabían que él, este hombre, tenía bien medida y tal vez calculada la sociedad misma. Por eso hacía ese tipo de críticas sociales, ¿verdad? Entonces es importante ver la astucia que también tenían estos hombres. La anécdota que se cuenta de Diógenes, que es un poco irónica y bien interesante, tiene que ver con Alejandro Magno. Alejandro Magno es el más grande emperador de la historia antigua, conquistó toda la parte del reino de Macedonia, Acaya, Tesalónica, Corinto, toda la parte de Turquía, la parte de todo lo que sería la península de Anatolia, todo lo que era la Palestina, la parte norte de África, la parte de Persia, llegó hasta la frontera con la India. Toda esa región conquistada por Alejandro Magno, un hombre poderoso, que según la historia pues pasaba ahí todo enjollado, ¿verdad? Todo bien vestido, con corazas de hierro o de oro, ¿verdad? Y de repente se acerca a donde Diógenes y le hace la pregunta. Primero se presenta como el emperador. Yo soy Alejandro Magno. Y Diógenes, en vez de hacer lo que comúnmente haría cualquier persona que le gusta andar de complacientes con los políticos, de andar chinchineando a los políticos, no anduvo ahí diciéndole, ay, su majestad, ¿cómo está? Mucho gusto. No, no, no. Le dijo, yo, Diógenes el cínico. Le respondió a la misma altura, del tú a tú, ¿verdad? Aquí está Diógenes también a la parte de un tal Alejandro. O sea, no le importaba que fuera el emperador. Después viene Alejandro, al verlo tan lleno de pobreza, harapiento, con ropa tosca y quizás rota, se acerca y se compadece y le dice, ¿de qué modo puedo servirte? Y le dice Diógenes, que estaba leyendo ahí, ¿verdad? Le dice, ¿puedes apartarte para no quitarme la luz del sol? Imagínense lo que pasaría en ese momento, lo que la gente habría dicho. La gente, los guardias, ¿cómo se atreve este tipo a hablarle así al emperador? ¿Verdad? Ya me imagino a la gente complaciente del político. Pero Alejandro, fíjense que no reaccionó de una manera como un tirano, porque no era un tirano, era un buen gobernante. Eh, Incluso se ganó a muchísimas ciudades y las embelleció, mandó a hacer construcciones, lugares de cultura, como la famosa Biblioteca de Alejandría, ¿verdad? Es decir, un hombre que estaba fundando ciudades cosmopolitas, ciudades de cultura griega, ¿verdad? En medio de quizá pueblos un poquito incivilizados. Entonces era un hombre que llevaba un poco de cultura también, no era solamente la opresión. Y al ver esta situación, Alejandro reacciona de manera muy coherente con quién es él. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, desde que era pequeño, fue formado por un gran filósofo. Adivínenme quién fue, qué filósofo famoso fue el maestro del señor Alejandro Magno. ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué filósofo famoso fue el maestro de Alejandro Magno? Famosísimo. Quizá el más famoso de todos los filósofos del mundo. Sócrates. No, él es famoso, pero no tan famoso, porque no tiene además libros. El segundo que se les ocurra, ese es. Comienza con A.
¿Ya dieron? Aristóteles. 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 Aristóteles, ese fue el tutor de Alejandro Magno, su padre Filipo, el padre de Alejandro llamado Filipo II, pues trae al señor Aristóteles, influyente político también, es ¿cómo se llama? Aristóteles fue el redactor de la Constitución de Atenas, así que un hombre de conocer de política lo pone de maestro de su hijo, quería que su hijo fuera un buen gobernante. Y evidentemente Alejandro, formado por filósofos, ¿qué reacción tomó? Pues la siguiente reacción. Alejandro comentó luego de irse, no le dijo nada, se quedó callado. Y cuando iba caminando le dice a la gente que le acompañaba, si yo no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes. Híjole, que un emperador con la riqueza, fama y poder que tenía Alejandro llegara a desear ser como Diógenes. ¿Qué implicaba? ¿Qué es lo que realmente quiso decirnos con esto? Para los que leemos de repente la anécdota. Bueno, de que Diógenes le dio una gran lección, que los títulos nobiliarios, los títulos de nobleza, no sirven para nada. Y lo único que engrandece al hombre es su propio valor de hombre, su propia dignidad humana, lo que Diógenes hizo. Que así como Alejandro quiso que se le respetara su dignidad de ser Alejandro, también Diógenes se dio a respetar como hombre. Y por eso se puso al tú por tú. Y no se puso de ahí de lambiscón o de serpiente, boa, ¿verdad? Persiguiendo obviamente al emperador. Cuando cualquier otro interesado le hubiera dicho, ay, señor emperador, si no fuera tanta la molestia, ¿será que me regala una casita, verdad? Es lo que haría la mayoría de la gente en pobreza, porque nos encanta ser muy complacientes de los políticos. Marco Tulio Cicerón, más adelante, perdón, Marco Aurelio, el famoso emperador Marco Aurelio, tiene una opinión que darnos sobre el tema de la complacencia política, de esa gente que anda ahí de lambiscones detrás de los políticos. Él detestaba ese tipo de gente, siendo emperador, ¿verdad? Dice que hay que cuidarse de esa gente, ¿verdad? Porque son traicioneros. Mientras te le das lo necesario, son todos tuyos, ¿verdad? Son todos tuyos. Pero apenas le quitas cualquier privilegio, te traicionan. La misma opinión tenía el señor filósofo Nicolás Maquiavelo. En la obra del príncipe lo va a explicar. Más adelante miraremos esos detalles. Salimos de esta escuela, que es un poquito más amplia de lo que diremos a continuación, que es mucho más breve. Lo único que intento es enseñar es qué enseñaba la escuela en general. Los cirenaicos. Los cirenaicos fundados por Aristipo de Cirene. Según entiendo, Cirene quedaba cerca de Egipto, ¿verdad? Cerca de la región de Egipto, según los mapas antiguos. En este caso, pues lo que enseñaban era buscar el máximo placer y evitar el mayor dolor. Como discípulos de Sócrates, quieren buscar este disfrute de los placeres con cierta prudencia. Y la manera como ellos logran alcanzar esta prudencia de la vida en el placer, es decir, era una escuela hedonista, la palabra hedoné significa placer en inglés, digo en griego, inglés nada que ver, hedoné en griego, placer, y por tanto como escuela hedonista se llaman buscar el máximo placer, pero el parámetro para poder calcular hasta dónde llegaría el placer tiene que ver con el dolor, buscar el máximo placer y el menor dolor. Pongamos un ejemplo. Supongamos que de repente yo quiero tomar vino, ¿ok? Me tomo una copa de vino y me siento tranquilo, relajado, ¿verdad? Feliz. No pasa nada, ¿ok? Me tomo una segunda copa de vino, ¿verdad? Y me siento aún más alegre, ¿verdad? Un poco mareado tal vez. Empiezo a sentirme un poquito cabezón. Me tomo la tercera copa de vino y ya empiezo a sentir que pierdo la cautela, ¿verdad? Me río hasta de tonterías. Me doy cuenta de los que están borrachos, de lo que va pasando con ellos también. Me voy enterando de lo que está sucediendo y no quiero llegar a eso. Y no solamente eso, al día siguiente, después de esa pequeña borrachera, de repente el malestar estomacal, ¿verdad? La cruda. Entonces empezaré a calcular y decir, no, me bebí tres copas, no debí beberme tres copas. La próxima vez que vuelva a disfrutar del placer, llegaré solamente a dos. Y si la segunda copa todavía me sigue produciendo el malestar, lo reduzco a uno. Y uno es la medida justa. Es el justo medio entre disfrutar del placer y evitar caer en el vicio, ¿verdad? Por lo cual ellos hacían esta medida, buscaban el menor dolor. Si algún placer te producía dolor, tenías que reducirlo más y más y más hasta que se evitara caer en ese dolor, ¿verdad? Y esa es la manera como ellos lograban mantener, de alguna manera, la medida de la etiqueta, por ejemplo, en el disfrute de los goces presentes, los placeres. Esa era su manera de tener templanza, por así decirlo, ¿verdad? Van a ser criticados obviamente durante la época de la filosofía cristiana porque darle rienda suelta al placer obviamente va contrario a los consejos cristianos, como Pablo.
que le recomienda a Timoteo, ¿verdad? Cuídate de las pasiones juveniles, ¿verdad? No corras tras las pasiones juveniles. Eh, y de alguna manera pues le advierte sobre las apetencias de la carne. Entonces Pablo también escribiendo en Gálatas capítulo 5 y 6 que habla del hombre viejo, hombre nuevo, y capítulo 6 que habla prácticamente de las obras de la carne. Entonces hay que cuidarnos de las apetencias carnales, según la Biblia. Por eso, de alguna manera, esta escuela que daba cierta libertad va a ser criticada en la época cristiana. Aunque hay que decirlo, bueno, no era del todo malo lo que ellos enseñaban, ¿verdad? Al punto que hoy en día, si vemos, por ejemplo, la postura de algunos, incluso cristianos, sobre el tema, por ejemplo, del beber, pues ya no se oponen a la bebida, pero sí a la borrachera. Ya saben que el mandato tiene que ver más con la borrachera que con la bebida. Entonces, por eso no les extraña de repente ver al Papa Benedicto tomándose una cerveza, ¿verdad? Hay fotos de él tomándose cervezas. Cuando visitaba de repente Alemania, iba una vez quizá al año o a cada cierto tiempo, iba a Alemania y entonces ahí con la gente influyente pues le invitaban una cerveza, un tarro de cerveza en medio del frío, pues evidentemente no se emborrachaba, pero tampoco dejaba de disfrutar ese goce presente y en una bebida cultural en Alemania. Entonces, es como hablar aquí de la, no sé, es como hablar aquí de la chicha, ¿verdad? Que se vende a veces en fiestas folclóricas, pero es menos alcohólico, menos fuerte que la chicha, evidentemente. El grado de alcohol que puede tener la chicha anda cerca de los 30%, mientras que una cerveza anda cerca del 5% algunas de las cervezas. No es comparable. Entonces, es una bebida folclórica de Honduras con la de Alemania, ¿verdad? Obviamente allá se lo toman casi todo el tiempo. No hay ningún problema con ellos. Y además saben beber adecuadamente, ¿verdad? Créame que cuando uno es muy cristiano y trata de ser demasiado puritano, ¿verdad? Cae en esta actitud de ser demasiado crítico al respecto de ello. Yo tuve una época en la que era así, en la que si miraba a un sacerdote tomando y decía, ¡ay, qué escándalo!, ¿verdad? ¿Verdad? Porque no había entendido también la parte de la eticidad alrededor del el saber beber, por ejemplo. Pero quien logra controlar la bebida en un justo medio, pues no cometerá jamás un acto de infracción sobre la ética y tampoco caerá esclavo de ese placer. Pero todo hay que hacerlo como tiene que ser, con medida, tal como se inculca normalmente en los comerciales de estas bebidas, ¿verdad? Nada con exceso, todo con medida. Porque la medida, la etiqueta del beber es lo que realmente hay que controlar. Igual con todos los placeres. Pero a veces nos cuesta el concepto de placer. A mí me cuesta controlar, por ejemplo, el tema del comer, ¿verdad? Y más con el tipo de comida que me toca que comer, que no puedo comer lo que me gusta, sino porque me enfermo y me toca comer cosas que solo engordan, como papa y pollo, lo único que puedo comer. Porque si como carne roja me enfermo, como marisco me enfermo, como sardina me enfermo, coles como la cebolla me enfermo, ¿cómo se llama? Mucho frijol me enfermo. Entonces estoy esclavo prácticamente de la situación. ¿Verdad? No hay que más comer. Si realmente estoy entre la espada y la pared, lo más que puedo hacer es bajar un poquito la cantidad, ¿verdad? Y a veces termino uno aburriendo la comida. Es parte de lo que toca que sufrir. Por las malas decisiones de mi juventud, ¿verdad? Donde no me di el placer como tenía que ser. Prosiguiendo, la escuela de los megáricos, fundados por Euclides de Megara, ¿verdad? Eran expertos en la parte de los sofismas. Ese es Euclides de Megara. Quería aclarar sobre esta imagen. Esta imagen dice Euclides Megarén, sin embargo aparece como matemático. Es que hay dos Euclides, un Euclides matemático y el Euclides filosófico. El Euclides filosófico es este, ¿verdad? Este sí es Euclides, el filósofo socrático. El otro quizás sea una confusión del pintor, de llamarle Euclides de Megara, cuando realmente es el otro Euclides matemático, pero que no sé dónde será el otro Euclides. Fundador de la escuela de los megáricos, discípulo directamente de Sócrates, ¿verdad? No sé qué es lo que dice acá. No, solamente la aclaración del grabado. Dice que es un filósofo socrático. Ese grabado dice que sale de la parte de la cara de la monedita, de la serio, monedita en el tesoro de la reina Cristina Augusta. Solo la reflexión filosófica alcanza la virtud y el entendimiento del universo como una unidad inmutable. Es decir, la mente es la única que nos permite obtener cierta información general acerca de las cosas. Afirmaba que solo existe un bien único, que siendo inmutable e idéntico a sí mismo, se conoce también bajo diferentes nombres. Le llamó verdad, le llamó intelecto, le llamó Dios también. ¿Verdad? Verdad, intelecto y Dios. No ese sería el primer filósofo que se dirige o equipara la persona de Dios con la verdad. Fíjense que el siguiente filósofo que va a volver a mencionar que Dios es la verdad, además de Jesucristo, evidentemente será San Agustín de Hipona.
San Agustín, filósofo cristiano, llega a decir que Dios es la verdad, porque es la razón de ser de todo. Pues de igual manera vemos que este filósofo pagano, ¿verdad?, también pensó de esa misma manera. Era experto en sofismas y paradojas, como aquella paradoja de cretense, ¿verdad? De el mentiroso, la paradoja del mentiroso, también conocida como la paradoja de Epiménides, el cretense. Dice la paradoja, así bien cortita. Epiménides, el cretense, dice, todos los cretenses son mentirosos. Y eso es la pregunta. ¿Miente Epiménides o dice la verdad? Si yo digo que Epiménides, el cretense, dijo verdad, de que todos los cretenses son mentirosos, es una contradicción porque él es cretense. Y lo que dijo entonces sería una verdad. Ya haría mentirosa la frase. Y si digo que Epimenides es un mentiroso, pues vuelve verdadera la frase. Por tanto, no habrá dicho una mentira, habrá dicho una verdad. Te vuelve una paradoja en el pensamiento de ese tipo de análisis. Pero como habíamos mencionado anteriormente, este tipo de paradojas pues no ayudan en absolutamente nada. Bien, salimos de las escuelas socráticas. Veamos a Platón. ¿Alguna pregunta sobre Sócrates y estos socráticos? Si no, miremos a Platón. Con los chicos de las 9 de la mañana ya vamos por, creo que ya terminamos a Platón, con los de las 9 de la mañana. Con ustedes vamos un poquitito atrasados todavía. En este caso, pero tenemos la oportunidad nosotros de que en la semana de exámenes tenemos un día más de clase que los de las 9 de la mañana. Ahí es donde nos recuperamos, ¿verdad? Al respecto de esto. Igual con los de la filosofía de las 11 que voy más atrasado todavía. Con ellos apenas voy a comenzar un poquito la mitad de Sócrates, ¿verdad? Entonces vamos un poquito atrasados. Pero vamos a llegar porque también tienen 2 días más que ustedes, ¿verdad? Evidentemente el examen es el día viernes, así que tenemos clases hasta el jueves, por lo cual ahí recuperamos el tiempo. Am, Platón, lo primero que tengo que decir de Platón es que no es su nombre, es un apodo. El nombre de él es Aristócles. Aristócles, apodado el Platón. Platón se supone que es un apodo que se lo pone su maestro Sócrates, porque dice la definición de la contextura física de Platón, era un hombre bajito de anchas espaldas. Entonces, por esa actitud de espalda plana, le llamaba el plano, ¿verdad? El Platón. Entonces por eso le puso así, un apodo cariñoso de parte de un maestro. Era muy común que los maestros le colocaran apodos a sus discípulos, ¿verdad? Jesús también lo hizo. A los hermanos Santiago y Juan les puso los hijos del trueno, los Boanerges, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A Simón Pedro, a Simón, que le llamó Kefas, que significa piedra, roca. Es decir, le puso apodos que tenían que ver un poquito con su naturaleza también, porque seguramente Santiago y Juan eran muy impetuosos, ¿verdad? Hacían de mucho relajo entre los apóstoles, entonces, hijos del trueno, porque muy bulliciosos. Tan bulliciosos que su madre también es bulliciosa. La mamá llegó a decirle a Jesús, Señor, ¿verdad? Permite que mis hijos estén uno a tu derecha y a la izquierda. La mamá bulliciosa que llegó a pedir a Jesús algo que ni siquiera merecían los apóstoles. Y Jesús le dice, bueno, respecto a esa situación, ¿verdad? Podrán tomar la copa que debe de tomar y los discípulos ahí no se quedaron callados, ¿verdad? Sí, lo haremos, ¿verdad? Tomaremos de esa copa. Y le dice, de cierto la tomarán, pero respecto a quién estará a mi derecha y mi izquierda, solamente Dios lo va a poder determinar. Entonces, vemos esa actitud así impetuosa que tienen ellos. Por razón le llamó los Boanerges. Vemos cómo los maestros suelen utilizar apodos para sentirse más cercanos también a sus discípulos, ¿verdad? A Judas el Iscariote le llamaban Iscariote, porque era de la ciudad de Iscariot, ¿verdad? Entonces a cada uno un apodo particular. En el libro de Filosofía para principiantes, esos 2 fascículos que está en cómics, yo creo que se los dejé en el aula virtual a ustedes por medio de enlaces para que los pudieran bajar. Voy a revisarlo después si no lo tienen, yo creo que sí está. Si no me equivoco, se los he dejado. En esas revistas, ¿verdad? Aparecen las caricaturas de los filósofos. Y estas caricaturas presentan un poquito de la historia de los filósofos, cualidades de su persona, un poquito de ironía, un poquito de humor inteligente, ¿verdad? Tampoco son un libro de comedia, aunque tú sabías carcajear de la risa, tampoco no. Pero es un humor inteligente, humor, se puede decir, eh, que ayuda un poquito. No se los compartí, fíjense. Se los voy a compartir esos 2 libritos. Son 2 fascículos muy bonitos en PDF para que los puedan tener. Pues de todo lo que podemos extraer de ese libro, solo quiero compartirles una de las páginas. Son caricaturas en blanco y negro, como esta, ¿verdad? Leamos lo que dice ahí. Primero,
Platón funda una academia. Esa academia va a perdurar desde el año 387 al año 410. Fue cerrada por el emperador Justiniano. Y grave problema, grave lío, porque después de que cerraron la academia, la cultura de Atenas para abajo, ¿verdad? Se vino para abajo. Entonces, realmente después vinieron grandes desastres, ¿verdad? En la historia de la cultura ateniense. Se perdió la gran escuela de la academia y se pierde también la gran filosofía. Y por tanto, las escuelas siguientes, como la de los estoicos y epicúreos, son algunas de las escuelas un poco decadentes. Es la etapa de la decadencia filosófica prácticamente. Hasta la época de Pablo incluso, ¿verdad? Que todavía perduraban muchos filósofos, era una escuela de gente ya más por arrogancia que estaban ahí que por amor a la verdad. De hecho, Pablo llegó a interactuar con ese tipo de personajes. Entonces, dice el texto, era un aristócrata, después de la muerte de su amado Sócrates, abandonó Atenas, a la que más tarde regresó para fundar academia. ¿Para dónde se fue? La historia dice que se fue para Alejandría, se fue para estudiar al África Norte, ¿verdad? A las famosas escuelas de filosofía que habían ahí, también de la gran biblioteca, gran centro prácticamente de cultura que había ahí. Ahí habían astrónomos, matemáticos, geómetras. Entonces se va a estudiar allá. Vean en la caricatura, dice en la parte de la fachada de la academia, nadie que ignore la geometría puede entrar aquí. Era el requisito para entrar. Y ante ese requisito la gente comentaba, los de la sabiduría barata comentan, no va a durar, se quedará sin clientes, porque creían que la gente, a poner semejante requisito, dirían, "Ah, no, realmente de escuela nunca nadie va a querer entrar", creían que realmente era así. Pero no, sí se llenaba de estudiantes. De hecho, hubo un estudiante que duró 20 años en esa academia. ¿Se imaginan un joven que quiera seguir estudiando 20 años en una universidad? Si aquí a los 4 años están cansados, ¿verdad? Y hubo un joven que duró 20 años. ¿Saben quién fue? Aristóteles. Aristóteles fue su discípulo. Fue el prototipo de las universidades futuras. Las materias básicas eran aritmética, geometría, astronomía y armonía sonora, música. La academia contaba con aparatos científicos y una biblioteca, como el astrolabio para poder medir las estrellas. Su finalidad era adiestrar la mente para permitir que los hombres pensaran por sí mismos a la luz de la razón. El método, al parecer, era la investigación supervisada, pero también se menciona el método más importante que es la dialéctica, estar dialogando con el estudiante, ¿verdad? Preguntándole, ¿cómo vas? ¿Verdad? ¿Qué has encontrado? ¿Verdad? ¿Y esto qué, para qué te puede servir? ¿Verdad? Y estar motivando con preguntas idóneas, como hacía Sócrates, al estudiante para que se motive y siga investigando, ¿verdad? Es lo que hacía el maestro. Termino con lo siguiente. La enseñanza exigía un esfuerzo conjunto del profesor con el alumno, un proceso realmente Licenciado, de... disculpe, Dime. ¿él estudió varios tipos de carreras o cómo? No, lo que estudiaban eran 20 disciplinas. años en la No, universidad. no habían carreras, solo habían disciplinas. Cada disciplina sería lo equivalente a una carrera, eso sí. El que estudiaba aritmética se convertía en gran matemático. El que estudiaba astronomía se hacía astrónomo. Entonces, básicamente eran las primeras carreras. De hecho, estas primeras 4 asignaturas van a perdurar hasta la Edad Media. Durante toda la Edad Media se van a enseñar como una facultad llamada la facultad de Trivium, así se le llama, perdón, del Quadrivium, de las 4 disciplinas fundamentales, las primeras 4 artes liberales. Y se le van a agregar otras 3 artes liberales que las mencionaremos más adelante. Ahí nos quedamos jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Pasen un excelente día. No se olviden de colocar su presente al final. Buen día. Gracias. Buen día a todos. Buen día. Bye, licenciado, feliz Bye. día. Very día. Eh, licenciado, le iba a preguntar, Dime. le iba a preguntar algo sobre la tarea. Ajá. Una pregunta, como es la 1 y 2 de Colosenses, creo que era, ¿verdad? Corintios. Corintios, sí. Ujú. Tenemos que poner en la primera 5 y en la segunda 5, o en la Sí, primera de Corintios 5. Ok. exactamente. Ujú. Ok, gracias. Bueno, Buen día. buen día.